Gracias por estar con nosotros en este Congreso de Rescatando el Amor, esta fundación sin fines de lucro, cuyo objetivo es desarrollar la dignidad de la persona humana de manera integral en los valores, en el bien y en la verdad. Me encuentro el día de hoy con un gran amigo al que estimo y admiro muchísimo, a Francisco Javier Valenzuela Casas, una persona que vamos a entrevistar de superlujo, porque el conocerlo es saber que todo tendrá una salida, tendrá una solución y sobre todo que siempre está hacia adelante. Nunca te dice que no y además cuando se trata de poner la cara es el primero en ponerla para defender los valores. Él es egresado de la licenciatura en periodismo por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Actualmente está casado y tiene 6 hijos. Él fue conductor de un segmento de la Universidad de Chihuahua en Televisa y conductor de noticias en Radio Universidad, corrector de estilo en el semanario El Observador, reportero de la sección de negocios en El Heraldo de Chihuahua y jefe de información en El Heraldo de la Tarde y columnista en el periódico Net Noticias. Se desempeñó como coordinador de comunicación social y relaciones públicas en el Festival Internacional Chihuahua de Gobierno del Estado de 2007 a 2010. También fue coordinador de comunicación social de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de 2010 a 2013. Formó parte del 2007 a 2015 del Consejo Directivo de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, donde se desempeñó como secretario suplente, secretario de profesionalización y vicepresidente de la Zona Norte. Fue director del Consejo Nacional de Líderes Sociales de México del año 2015 a 2017. Desde 2016 a la fecha es presidente de la Asociación Conciencia Social AC y miembro fundador de la red estatal Cruzada por la Familia en Chihuahua, actual coordinador de la Coalición Nacional Sumas. Gracias, Francisco Javier, por estar con nosotros. Un gusto tenerte aquí en Rescatando el Amor. No, al contrario, el gusto es mío, Ceci. Un abrazo a ti, a todo tu auditorio y muy contento de estar platicando, charlando contigo. Francisco Javier, pues la verdad es que cuando imagino a un laico que está trabajando y está totalmente activo y entregado al servicio de los demás y de nuestra patria, pienso en ti. Y te lo digo sin mayor ánimo de quedar bien contigo porque te aprecio en lo personal y nos conocemos bastante bien, pero esta servidora pensó en ti porque pensé, él es el que la gente debe conocer, es la persona que debe conocer nuestro auditorio y debe saber cómo empezó Francisco Javier a descubrir esta vocación de servicio para defender la vida, la familia y los valores de la persona humana, la libertad. Cuéntanos un poco de tu historia, Francisco Javier. Mira, pues prácticamente hemos estado trabajando fuertemente desde hace 10 años en los temas de vida, familia y la libertad. Cuando creamos la asociación Conciencia Social AC, un grupo de líderes, de hombres, de madres de familia, de padres de familia, profesionistas, porque veíamos que se venía corrompiendo, se venía trastocando las libertades y se venía golpeando a la familia. Es cuando creamos Conciencia Social, que es la asociación que actualmente presido aquí en Chihuahua. Pero bueno, viene más atrás. Yo creo que viene de la formación que tuve por parte de mi papá y mi mamá desde chico, que me dieron una formación cimentada en valores, también por parte de mi abuelita, ¿verdad? De mis tías, el asistir pues a misa cada semana, el hacer tu catecismo, tu confirmación, los sacramentos. Yo creo que finalmente tiene que ver mucho con las bases que pusieron mi familia desde chico, a pesar de que hay que confesar que nací y crecí los primeros 20 años de mi vida en un barrio difícil, complicado, de mucha violencia, catalogado como uno de los más violentos de aquí de la ciudad de Chihuahua, que es en la lealtad número 1. Y a pesar de eso, de que tenía a mi alrededor droga, tenía a mi alrededor personas de los diferentes, vamos, grupos que había, barrios,
pues yo creo que nos mantenemos al margen precisamente por esta educación que recibimos de la familia. Luego, bueno, al final de cuentas, me casé muy joven, me casé a los 19 años. Actualmente, pues ya tengo 6 hijos, y eso nos lleva pues a trabajar eh, tempranamente, ¿verdad? Y entro a Radio Universidad. Ahí en Radio Universidad entré como operador de cabina, luego como jefe de producción, y como jefe de producción me toca, fíjate, esto es muy interesante porque me toca, eh, estaba por aprobarse en aquel momento el aborto en la Ciudad de México. Entonces hago con mi hijo una dramatización de un niño que está en el vientre y está narrando, está platicando con su mamá y le está diciendo que está muy feliz porque va a nacer, pero que está un poco preocupado porque pelea con el papá, y luego el niño narra que lo llevan al doctor y le pregunta a la mamá que si qué le pasa, porque si está malita, ¿verdad? Y en eso empieza a narrar porque va a su aborto. Empieza a narrar de que ve unas pinzas que están adentro, que le están arrancando la piernita, el bracito, y le grita a la mamá, ¿verdad? Que por qué, que lo perdone, que ya no la vuelva a patear, y está muy desgarrador esta dramatización. Entonces la hice precisamente para la institución en la que trabajaba, eh, y, y al siguiente día le empezamos a poner en la mañana ahí en la radio universitaria. Fue tanto la incidencia que tuvo, el impacto que tuvo, sobre todo porque era muy desgarrador. Lo grabó puse a mi hijo que tenía 5 años a grabarlo, él como la voz del bebé, que como a las 10 de la mañana nos ordenan quitarlo, fíjate. Nos ordenan quitarlo porque tenía una manifestación el rector en su oficina de mujeres feministas diciendo que por qué la universidad se estaba metiendo en estos temas. Bueno, no hay bien que por mal no venga, porque al final de cuentas lo quitamos, me ordenan quitarlo mi jefe, pero yo lo mando a amigos que tienen la radio comercial. Entonces se hace tan polémico esta dramatización, que al final de cuentas ya la traían las radios comerciales, la agarró Televisa, le puso imágenes, entró a un concurso nacional, se empezó a utilizar en las marchas que se hacían aquí en Chihuahua, y eso me gustó mucho, el poder contribuir a lo mejor en cierta manera a incidir al menos en la percepción de la gente, en el público, de las cosas que no están correctas. Y a raíz de ahí empezamos una serie de campañas en Radio Universidad, a favor de la vida, a favor de la familia, en contra del Halloween, etcétera. Tenía esa posibilidad de hacerlo como jefe de producción, y creo que de ahí más o menos empieza esta parte de trabajar por el bien de los demás. Javier, después de eso, ¿cómo haces el brinco a ya concientizarte que debes ser un luchador social? ¿Qué es lo que te detonó? ¿Ese evento o tienes después algún evento que te detona ya la claridad de ser un luchador social? Fíjate que a raíz de ahí que empezamos a hacer diversas campañas, eh, empecé a tener veía que había mucha gente a favor, pero también mucha gente en contra. Una de ellas, cuando hicimos la campaña en contra del Halloween, me habló, nos amenazaron un grupo fuerte de satanistas, fíjate, o bueno, parecían satanistas porque finalmente las amenazas eran por vía mensajes, y esto nos hizo entender también que había una lucha milenaria entre el bien y el mal, y que nosotros como personas creyentes teníamos que agarrar partido de dónde estábamos y cómo concientizar. Yo creo que el hacer todas estas campañas a través de la radio, porque finalmente todo esto me llevó incluso hasta contactarme con una persona ex satanista que crea su testimonio, que nunca lo transmitimos en Radio Universidad porque estuvo muy fuerte, pero bueno, vimos que había esta lucha entre el bien y el mal. Y ahí finalmente nosotros decidimos, a través de estas experiencias que empezamos a tener, que tenemos que estar activos, teníamos que hacer algo porque se estaban dando situaciones que la gente no percibía.
la gente no se daba cuenta y sigue todavía, lamentablemente, seguimos dormidos, no hemos despertado, por nosotros eso lo vimos desde hace ya, te digo, más de 10 años. Y esto nos lleva, a final de cuentas, a reunirme con un grupo de personas, amigos, periodistas. Ya en esa época yo empecé a estudiar periodismo en el 96, terminé en el 2000 la licenciatura en periodismo y a raíz de ahí se empiezan a dar ese tipo de situaciones. Entonces, eh, yo creo que eso fue lo que detonó, Ceci, el ver la necesidad de concientizar a las personas, sobre todo porque yo estaba en un medio de comunicación y veía cómo se multiplicaban los mensajes positivos que hacíamos, las campañas con toda la sociedad que estaba ávida de que les dijeran estos mensajes. A raíz de ahí, precisamente es que nos organizamos, creamos este grupo, creamos una organización civil que se llamó Conciencia Social AC y empezamos a hacer actividades. Muy interesante porque el día que nos constituimos, hicimos una conferencia en un lugar donde fueron 500 personas, logramos que se interesaran con el nombre de la conferencia, cerca de 500 personas que tienen que ver con padres e hijos, se llamaba Mi Hijo, Mi Reflejo, esta conferencia. Entonces estuvo muy interesante y ahí entregamos, a los 500 asistentes les entregamos un volante invitándolos a la primera reunión que íbamos a tener para explicarles el tema, ¿no? El por qué la asociación, que tenemos que luchar, que trabajar. Y lo hicimos en un auditorio de 100 personas, esta reunión, esta convocatoria. Preparamos coffee break, hicimos presentaciones, ¿no? Estábamos muy contentos porque dijimos, pues a ver si nos alcanza el local, ¿verdad? Porque fueron 500 ahí, seguramente van a ir como unos 100, 200 a esta primera convocatoria. Nada más, ¿no? Realmente nos decepcionamos mucho porque fueron 4 personas nada más de estas 500 personas, pero personas que les interesó el proyecto, que trabajaron con nosotros y que siguen todavía hombre con hombro en esta organización de conciencia social. Y ahí te das cuenta que cuando preguntas quién quiere cambiar, todo el mundo levanta la mano, ¿eh? Dice, perdón, ¿quién quiere que el mundo cambie? Todo el mundo levanta la mano, ¿verdad? Yo. Oye, el mundo está mal, sí, está mal, hay que cambiar el mundo y todo está mal. Ahora, ¿quién quiere cambiar? Todos bajan la mano, ¿verdad? O sea, porque querer cambiar representa el cambiar tus hábitos de vida, representa cambiar tu comodidad, representa cambiar eh, a lo mejor el tiempo con tu familia, el tiempo de diversión, el tiempo de descanso, para utilizarlo en la lucha a favor de la vida, de la familia y las libertades. Pero además, Ceci, tenemos que entender algo. Estos ataques que hay actualmente en contra de la vida, la familia, las libertades, no son en contra de esto, va más allá y tú lo sabes, es que porque hemos platicado en muchas ocasiones, es una lucha en contra del cristianismo, en contra de Dios realmente, y es una lucha milenaria en la que te comentaba hace unos momentos del bien contra el mal que se ha venido dando por todo lo largo de la historia. Entonces, porque el cristianismo se sigue transmitiendo de generación en generación a través de la familia, de papás a mamá, perdón, de padres a hijos. Por eso, esta intención de acabar con la familia, de promover políticas públicas, primero que saquen al hombre del hogar, luego que pongan a la mujer en contra del hombre en esta guerra de sexos, y ahora actualmente estas políticas públicas enfocadas a nuestros hijos, a nuestros niños, con el fin de ponerlos en contra de los padres de familia. ¿Cuál ha sido tu logro allá en Chihuahua? ¿Qué batallas crees que has venido ganando respecto de esta lucha en favor de la vida, la familia y las libertades? Mira, después de que creamos conciencia social, luego nos empezamos a dar cuenta que no estábamos solos, que había otras organizaciones también que tenían estas mismas intenciones, pero a lo mejor no tenían la caja de resonancia que tenemos nosotros, porque veníamos de los medios de comunicación, había muchos periodistas, y utilizábamos también estos medios de comunicación a nuestro favor.
Entonces se empiezan a unir con nosotros algunas organizaciones, no nada más de la ciudad, sino del estado de Chihuahua, y logramos conformar una red de organizaciones que ve la luz en 2015, que se llama, perdón, Cruzada por la Familia. Es una red de organizaciones que yo creo que eso ha sido eh, parte importante de las acciones que empezamos a hacer. A través de esta red de organizaciones, como empezamos a realizar una serie de acciones ya más fuertes de resistencia civil. Mira, comentarte que a través de Cruzada por la Familia hemos detenido más de una decena de iniciativas que han atentado en contra de la vida, la familia y las libertades, o que quieren atentar, porque finalmente las hemos parado. La primera y la más importante yo considero que fue cuando se quiso cambiar el Código Civil del Estado en el 2015, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acuérdate que falló en una tesis jurisprudencial a favor del mal llamado matrimonio igualitario. Entonces, se vino una ola de que todos los estados tenían que cambiar sus códigos civiles. Esto llegó a Chihuahua y yo creo que eso fue una de las principales acciones que tuvimos de detener y no permitir que se cambiara el Código Civil. En una ocasión tuvimos que reventar el Congreso del Estado con manifestación, con pancartas, con personas que fueron ahí, y no logramos que sesionara el Congreso del Estado. Luego, en un quererlo aprobar porque traían la orden, se van a sesionar a un municipio que está a 3 horas de Chihuahua, que es Villa Ahumada, con el fin de aprobarlo ya, porque estaba a 3 horas, dijeron, no van a llegar estos cuates. Entonces lo ponen en la orden del día un día anterior. Y sesionan allá porque era aniversario del municipio. Lo que no se dieron cuenta es que nos organizamos y hubo tal convocatoria que cerca de 70 vehículos que partieron de la ciudad de Chihuahua, y camiones incluso, y otros de Ciudad Juárez, porque de Ciudad Juárez está a 1 hora el municipio de Villa Ahumada. Llegamos ahí donde se desarrolló esta sesión, que era un tipo de gimnasio, y volvimos a reventar la reunión otra vez. Entonces, no permitimos que sesionaran hasta que ya salió el presidente y dijo, está bien, lo vamos a sacar de la orden del día, ya no va a pasar. Bueno, vamos a quedar aquí de todos modos hasta que se acabe la sesión, no vaya a ser que nos vayan a dar aquí un madruguete, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue la actividad más importante, pero de ahí en adelante hemos eh, cambiado varias leyes, como el de las actas de nacimiento. Nosotros decíamos que nos querían desmadrar, porque nos quitaron la palabra madre, ¿no? En el acta de nacimiento, porque dice nombre de la madre y nombre del padre. Y lo sustituyeron por datos de filiación. ¿Por qué datos de filiación? Bueno, pues para dejar la puerta abierta a la ideología de género, porque pues ahí ya podían poner papá, papá, mamá, mamá, papá, computadora, mamá, perro, hay todo lo que se les puede ocurrir. Entonces, logramos después clausuramos aquí el registro civil, lo cerramos, pusimos una lona grande que decía clausurado, precisamente por esta acción que quería hacer el gobierno del Estado. Luego convencimos al Congreso del Estado también de que llamara a comparecer a la directora de registro civil, que compareció, y luego también compareció el secretario de gobierno. Entonces ya había mucha efervescencia, pero además se unieron los católicos, se unieron los evangélicos, se unieron las organizaciones de la sociedad civil, todos en contra de esta acción. Levantamos firmas, metimos amparo, y final de cuentas el gobernador en su informe de gobierno anuncia que se le da para atrás. Yo no sé si somos el único estado, pero esta es una acción que a nivel nacional, todas las actas de nacimiento, según el gobierno federal, no debe traer padre y madre, sino datos de filiación. Entonces, ahorita Chihuahua, vas a sacar un acta de nacimiento y viene nombre del papá y nombre de la mamá. Esto es otro de las acciones, creo, importantes. Hemos echado para atrás, por supuesto, varias iniciativas de querer legalizar el aborto, iniciativas para quitarnos a los padres
el derecho a corregir a nuestros hijos, hemos echado para atrás iniciativas de eutanasia, hemos echado para atrás iniciativas donde se nos quería criminalizar a los padres de familia que estuviéramos en contra de la ideología de género, de 1 a 3 años de cárcel. Le damos la ley Mordaza, logramos también echarla para atrás. Y la última iniciativa, que esto también es algo histórico, Ceci, fue el año pasado, cuando querían elevar a rango constitucional el libre desarrollo de la personalidad. Imagínate qué grave, ¿no? Porque ya elevando a rango constitucional el falso derecho de libre desarrollo de personalidad, pues dejas abierto la puerta a toda perversión, ¿verdad? Porque hay que recordar que bajo este pseudo derecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues legaliza o permite el aborto, permite el consumo de marihuana, los matrimonios mal llamados igualitarios, incluso hasta hace poco también las relaciones entre un adulto y un menor. Entonces, la zoofilia y la pedofilia, todos estos aberraciones están sustentados en este libre desarrollo de la personalidad. Aquí el detalle fue ese, sí, y a todo el auditorio que nos está viendo, fue que los diputados lo aprobaron todos por unanimidad, todos por unanimidad. Y ya había cerca de 4 o 5 cabildos que también lo habían aprobado. ¿Por qué cabildos? Porque como es cambio constitucional, tienen que aprobarlo al menos 20 cabildos que representen más del 50% de la población del estado. Así viene en la ley. Entonces, cuando nos dimos cuenta, ya tenían aprobado, incluso la ciudad capital, Chihuahua, ya lo había aprobado. Chihuahua representaba aproximadamente el 24% de la población. Entonces, nos damos a la tarea, un grupo de católicos, de evangélicos, también hay que decirlo, sociedad civil, ¿no? Para empezar le llamamos decreto antifamilia. Lo bautizamos como decreto antifamilia y así lo empezamos a promover en todo el estado. Entonces empezamos a hacer una serie de acciones en contra de este decreto antifamilia y el por qué estaba mal, buscando que los cabildos lo echaran para atrás. Algo sin precedentes en el estado de Chihuahua. Final de cuentas, empezamos a convencer primero un cabildo que fue Cuauhtémoc, que representaba aproximadamente 5% de la población, y luego otros también los empezamos a convencer chicos, y era una guerra para ver quién sí y quién no la aprobaba, ¿no? Chihuahua, la presidenta municipal Maru Campos, no estaba en la ciudad cuando se aprobó. Luego hace una otra reunión con el cabildo y lo echa para atrás y vuelve otra vez a ponerlo a consideración y también vota en contra del decreto. Final de cuentas, logramos con Ciudad Juárez que se echara para atrás este decreto antifamilia, algo sin precedentes porque nunca en el estado de Chihuahua se había dado esto, que la Cámara de Diputados o que el Congreso del Estado, que el Congreso del Estado votara por unanimidad una ley y luego que los cabildos lo dieran para atrás. Y no estaba estipulado que la ley no dice qué va a pasar en este caso. O sea, te dice qué pasa cuando lo echas para atrás los mismos diputados en el Congreso del Estado, pero no cuando los cabildos la rechazan. Y yo creo que de ahí fue un aprendizaje muy importante, Ceci, porque ya no nada más, creo que eso consolidó nuestra fuerza social y política aquí en el estado de Chihuahua, y a raíz de ahí ya muchas iniciativas ya nos empiezan a consultar o ya nos abren las puertas porque saben que tenemos esa fuerza social, esa fuerza para poder echar para atrás este tipo de decretos y poder levantar a la voz de los chihuahuenses. Yo creo que ese ha sido el principal mérito, Ceci, el principal logro que hemos tenido, el poder unir a los diversos actores sociales en Chihuahua, es decir, asociaciones civiles, grupos católicos, grupos evangélicos, en un mismo fin. Y despertar, porque al final de cuentas los políticos lamentablemente
cuando llegan al poder se olvidan del pueblo, se olvidan de representarnos como nos lo prometen cuando van a pedirnos el voto. Entonces llegan y empiezan a actuar en base a sus intereses ideológicos, de grupo, de partido, incluso hasta económicos, ¿verdad? Porque también, pues, como tú lo sabes, hay gente que les falta billetes, para poder comprar su voto en muchos temas, sobre todo que tienen que ver de vida y familia. Yo creo que eso es lo más importante a raíz de esta acción que empezó, te digo, con unos cuantos personas, de juntarnos, de vernos, de decir, oye, hay que hacer algo, a una fuerza social importante en el estado de Chihuahua que nos ha llevado a mantener o contener un poco este avance de antivida y antifamilia y antilibertades aquí en el estado. Y que la gente ya está despertando, Ceci, eso es algo creo importante y un legado que hemos dejado. Y tengo que reconocer que es de varios líderes, ¿eh? Yo represento a una parte nada más, o hemos estado al frente a lo mejor, pero son muchos los líderes que han estado trabajando de manera coordinada. Precisamente ahora cumplimos 10 años en diciembre de haber creado conciencia social. Estamos ya redactando un libro que se llama Los 10 años de la lucha en Chihuahua, precisamente para relatar todas estas experiencias, que no han sido pocas, han sido muchas y muy diversas las que hemos tenido, y que al final de cuentas hay que dejarlo palpado en un libro para que las nuevas generaciones sepan cómo hemos logrado, ¿verdad?, esta resistencia civil, yo sí lo llamaría, aquí en el estado de Chihuahua. Eh, Te quiero hacer una pregunta importante. Muchos laicos aducen para su lucha o el desarrollo del servicio que deben dar a la comunidad que no tienen recursos, que no tienen dinero, que no tienen trabajo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Tenías dinero? ¿Tenías recursos? ¿Tenías trabajo? Oye, mira, eh, bueno, yo en lo personal provengo de uno de los barrios más complicados, difíciles, humildes y violentos de la ciudad de Chihuahua. Tengo una familia con 6 hijos. A los 19 me casé, pues, y empezaron a nacer nuestros hijos, y creo que lo que menos teníamos era recursos, ¿no? Pero al final de cuentas, yo creo que lo que menos, fíjese, y lo que voy a decir, yo creo que es lo que menos hace falta. Y si ponemos de muestra a nuestro Señor Jesucristo, que no tenía recursos, y toda la obra que Él hizo, ¿verdad? Los mismos apóstoles. Yo creo que aquí lo que nos falta, Ceci, es fe. Realmente es tener fe y ser realmente congruentes. Mira, todo esto que hemos logrado en Chihuahua, hoy precisamente, mm, eh, en un grupo que cuando estamos ahí de católicos, se salió un flyer donde de este Branda del Río, porque va a ser unos galardones de Provida, ¿no? Entonces maneja Así una es, serie así es. de personajes. Entonces, hay una persona de ahí del grupo dijo, oigan, a mí me parece que ahí debe de estar Javier Valenzuela. Lo puso ahí en el grupo. Y yo no sé por qué no está Javier Valenzuela ahí. Digo, se me hizo interesante comentar lo que hizo ella, ¿verdad? Y contesté yo, digo, Cristina, te agradezco mucho tu distinción, pero uno no está aquí para tener reconocimiento, Ah, uno está aquí porque es un deber como cristiano, para mí es un deber como católico hacer lo que estamos haciendo, lo poco que estamos haciendo, porque realmente pues es mínimo, pero tenemos ese deber de instaurar el reino de Dios en la tierra, ¿verdad? ¿Cómo? Pues ahora sí que como Dios nos dé a entender. Si tú me preguntas por qué estamos aquí, es porque Dios nos puso, ¿eh? Y lo que hemos logrado es porque Dios ha obrado a través de nosotros,
y Él ha permitido, ¿verdad?, que seamos instrumentos de Él, final de cuentas. Yo hacía una reflexión, oye, ¿por qué escoge o por qué escogió a los apóstoles, que muchos de ellos eran ignorantes, pescadores, gente que no tenía ningún recurso? Bueno, pues porque Él finalmente quiere dar a entender que es de Él, la grandeza es de Él, esta, el cómo lograr los objetivos. Entonces, aquí es lo mismo, nosotros somos simples instrumentos, y realmente quien dice que necesite dinero, Ceci, está totalmente equivocado. Yo sí veo, Ceci, y hay que decirlo, mucha gente sin fe, sin esperanza, cuando lo primero que se nos pide como cristianos. O sea, Dios no nos va a dejar solos, Dios va a obrar, ¿verdad? Y quiero decirte que he puesto en vulnerabilidad a mi familia, este, a, por estar comprometido con esta lucha, pero mi esposa lo entiende, mi esposa lo sabe, y ella sabe que al final de cuentas será la divina providencia la que nos apoye, la que nos ayuda. Pobre divina providencia, ella la tengo totalmente, dice, pero bueno, si no creemos, si no tenemos la esperanza de que Dios nos va a ayudar en esta lucha, pues realmente entonces no somos cristianos. Entonces, el dinero vendrá por añadidura, nosotros no hemos tenido recursos. Sin embargo, cuando ven a personas decididas, cuando ven a personas realmente congruentes con el decir, con el hacer, con el pensar, yo creo que eso ha sido importante para lograr estos objetivos. Tú recordarás, Ceci, participaste también cuando cerramos el Senado de la República el pasado 3 de septiembre, que nos decían, no, es que se necesita dinero, que no, que los van a linchar las feministas, que los van a meter a la cárcel, que va a haber una serie de acciones oye, pero es que si no tienen fe en Dios, pues entonces pues está complicado. Y acuérdate que había varios grupos, unos iban a cerrar la Cámara de Diputados, otros iban a cerrar la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la Ciudad de México, otros iban a cerrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al final todos se echaron para atrás. Y fuimos los únicos que seguimos hacia adelante y dijimos, nosotros vamos de frente, no nos detenemos, porque nosotros dependemos o tenemos confianza, tenemos fe de que estamos haciendo lo correcto. Y gracias a ese cerrar el Senado de la República, tú estabas ahí, pues logramos que no se abordara el tema del aborto y el tema de los mal llamados matrimonios igualitarios en este periodo de sesiones del Senado de la República. Pues interesantísimo, Javier. Yo por mí seguiría la plática, sé que tienes otro evento y nada más quisiera que nos dieras una conclusión. ¿Qué les dirías a los jóvenes, a los adultos que nos están viendo y escuchando para ese despierta ya? ¿Qué les sugerirías? ¿Qué les dirías para que no se detengan frente a esta adversidad o esta realidad arrolladora y que nos hace pensar que estamos derrotados, que ya no hay nada que hacer, que ya perdimos la batalla? ¿Tú qué les dirías? Fíjate que me he encontrado mucho con esas, oigan, pues si ya perdimos la batalla o finalmente estamos viendo tiempos apocalípticos, esto va a pasar, está profetizado, entonces no tiene nada que hacer, hay que cumplir la voluntad de Dios. Yo les diría que al final de cuentas, toda la historia de la humanidad, incluso desde antes de la historia de la humanidad, se ha dado a través de batallas, de la batalla que se da entre Luzbel, ¿verdad? Que al final de cuentas dice no te serviré, no servian, y que hay una batalla en el cielo que lidera San Miguel Arcángel, y no se puso a rezar. O sea, es importante rezar, es importante la oración, pero también la acción. Entonces, desde allá se han venido dando batallas siempre para defender el cristianismo, para defender los valores cristianos, porque, vuelvo a repetir, es la lucha milenaria entre el bien y el mal. Y creo que Dios también permite estas situaciones para ver quiénes son realmente los cristianos, los católicos,
que, que están con él y que son congruentes y que lo imitan pues en este apostolado, no nada más de la oración, que es muy importante, sino también de la acción. Entonces, miren, Dios nos dio talentos a todos, ¿verdad? Y también y nos va a pedir cuentas de esos talentos. No los enterremos, no los malgastemos, hay que multiplicarlos, hay que utilizarlos precisamente porque nos van a pedir cuentas. Nos van a pedir cuentas, sí, y tenemos que dar buenas cuentas de esos talentos que Dios nos dio. Y si no hacemos las cosas, si no recogemos, estamos desparramando, ¿verdad? Si no somos calientes, si no somos tampoco fríos, si somos tibios, pues nos van a vomitar. Entonces, está muy claro en el Evangelio, está muy claro qué es lo que va a pasar cuando realmente no obramos. Yo les diría que, al final de cuentas, tenemos que tener fe en Dios, tenemos que despertar porque hay una lucha muy fuerte, hay una lucha impresionante, hay ataques en contra de los principios cristianos, de la vida, de la familia, de las libertades, y muchos de nosotros estamos pasivos, estamos inertes ante esta situación. A veces creemos que somos buenos cristianos porque compartimos el chat o porque le damos like o porque firmamos eh, alguna encuesta o alguna convocatoria, ¿verdad? Pero no es suficiente. Yo creo, estoy convencido que tenemos como cristianos un deber y una obligación de defender estos principios cristianos. Ahora vienen las elecciones, Ceci, creo que esto es importante también porque tenemos, eh, yo ya llevo 10 años reaccionando, haciendo actividades, marchas, manifestaciones, convocatorias, reventando sesiones del Congreso, cerrando Senado de la República, ¿verdad? Pero vamos a seguir así hasta en tanto no llevemos a las instancias de poder políticas, a las áreas de gobierno, a los niveles, a nuestros representantes, a personas que realmente tengan temor de Dios, a personas que realmente tengan un currículum en donde sean personas que tengan nuestra forma de pensar. Decimos que somos malos buenos, pero pues esto no se ve reflejado, ¿verdad? Porque más bien somos malos que los apáticos o los que no hacemos cosas. Entonces, miren, si queremos cambiar, al menos en México, esta situación tenemos que llevar al poder, porque finalmente vivimos en un sistema de partidos, no lo podemos soslayar, es a través de la partidocracia como se llega al poder. Entonces, hay que dejar de estar reaccionando y para dejar de estar reaccionando tenemos que poner a personas que realmente hagan acciones congruentes y que realmente busquen el bien común. El bien común no es poner a personas de una religión o que reinen con con un sentido cristiano, vamos, religioso, no, es poner a personas que vean realmente por el bien común y que realmente dignifiquen el ejercicio de la política. Entonces, mucho ojo a quién ponemos en estos lugares claves, en la Cámara de Diputados, como presidentes municipales, como gobernadores en la Cámara de Senadores. Bueno, ahora estas elecciones de 2021 es Cámara de Diputados lo que van a cambiar. Entonces hay que tener mucho cuidado de a quién ponemos, no quien nos mientan, no quien nos diga lo que queremos escuchar, sino poner especial cuidado en el currículum de esa persona. Y por qué no, nosotros también tenemos que buscar incursionar en esos puestos, porque luego tenemos el mito, Ceci, de que la política y la religión no se llevan o que no debemos de participar porque la política es corrupta y corruptora. Tenemos que quitarnos ese tabú y poner en estos lugares de decisión a personas congruentes, yo diría personas temerosas de Dios y personas que vengan a tener un bien común. Entonces, finalmente no tenemos que
esto no quiere decir que tengamos que decir, bueno, pues ya no hay que hacer nada, no, al contrario, hay que hacer mucho. Tenemos que juntar puntitos nosotros, es así como los que hacen los bancos, ¿no? Con nuestras acciones, precisamente, para cuando nos llamen a rendir cuentas, tengamos puntos acumulados. Yo creo que uno de los principales éxitos que han tenido estas personas perversas que están en contra de Dios es hacer creer a las personas que no hay trascendencia, que no hay vida después de esta. Y por eso es que muchas personas no se preocupan por la siguiente vida, por la vida eterna, sino que se preocupan por vivir, por disfrutar esta vida terrenal. Entonces nosotros que sabemos, que somos creyentes de que esta vida es nada más pasajera, ¿verdad? Y que hay una trascendencia. Entonces yo creo que o estamos obligados a trabajar precisamente en esta trascendencia. Javier, pues un gusto de tenerte. Seguiremos invitándote para que nos ayudes con tu testimonio, con tus consejos, con aquello que significa hacer que las personas despierten y que participemos todos como esos actores con nuestros talentos en el cambio de nuestra sociedad, de nuestras familias y sobre todo de nuestro país. Quiero agradecerte en nombre de la Fundación Rescatando el Amor tu tiempo, porque sé que eres una persona muy ocupada y sobre todo que nos des de primera mano algo que a mis compañeros de Rescatando el Amor les dije. Yo quiero que esté Francisco Javier Valenzuela. No te dieron el premio, pero te dieron el reconocimiento de miles de personas que te van a escuchar, te lo aseguro, y también de nosotros como fundación, porque nos dimos cuenta a través de lo que yo les platiqué y de lo que ahora nos cuentas, de que sí se puede, de que sí se puede y que a nosotros como hijos de Dios nos falta esa fe, esa entrega, ese servicio en favor de Dios y de los demás que hace la diferencia respecto de aquellos que solamente lo hacen por un sueldo, que lo hacen por quedar bien, que lo hacen por tener sus placeres, que lo hacen por tener fama, que lo hacen solamente por reconocimiento. Nosotros lo hacemos para agradar a Dios y servir a los demás, que eso es lo más importante. Muchas gracias, Francisco Javier. Y la verdad es que estoy muy contenta de que haya sido precisamente hoy, el día que te hacemos la entrevista, porque yo no lo planeé. No planeé hacerte la entrevista el día de hoy y el día de hoy se daban esos premios. Pues antes quiero que sepas que a lo mejor no te lo dieron los que te lo tenían que dar, pero yo te lo doy, Javier, porque yo sé quién tú eres. Yo te doy ese premio y ese reconocimiento y creo que todos los que están escuchándote y que te van a escuchar, te lo van a dar de una o de otra forma, sobre todo con sus oraciones, para que continúes esta lucha y no te canses, porque siempre que te veo luchar y te veo luchando, digo, es que Javier no se cansa, yo veo que no se cansa. Y eso me encanta que no te canses, echarle muchas ganas. Muchísimas gracias, Javier. Fue un honor tenerte aquí con nosotros y pues esperamos que muy pronto podamos hacer algún taller, alguna conferencia en la que puedas participar y que puedas presidir y que nos puedas ayudar a despertar a muchos jóvenes y a muchas personas que necesitan ese despierta ya. Muchas gracias. Oh, gracias, Ceci, por la invitación y muy honrado por tus palabras inmerecidas. Pero bueno, pues finalmente, como te comento, estamos aquí para buscar y lograr esa trascendencia. Y bueno, también agradecer a todos los líderes de asociaciones civiles, a todas las personas que han hecho posible todos estos logros que hemos tenido, tanto en Chihuahua como ya en la siguiente etapa, también ahora a nivel nacional en la coalición Sumas, pues que todas estas personas, al final de cuentas, han contribuido precisamente a estos logros que hemos tenido. Entonces, a no desfallecer, a despertar, porque esto apenas empieza. Sí, apenas empieza, que es lo peor. Ya estamos medio cansados, sí, apenas empieza. Muchas gracias, Javier, Dios te bendiga. Gracias. Saludos y un Hasta abrazo a todo luego. el auditorio. Hasta luego. Bye.